que nos trae el día de hoy en Cara a Cara. Adelante, Enrique. Ah, te pones las dos. Yo pensé que te ibas a poner solamente una. No, las dos. Estás Es la cumpliendo norma. con efectivamente todo el protocolo en cámara. Muy bien. Recuerden siempre la quirúrgica y después la de tela. Gracias, Carla, por el pase. Bienvenidos a esta edición de Cara a Cara. Vamos a hablar, por supuesto, de la campaña. Vamos a hablar de esta controversia con los debates que se ha suscitado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones propuso la celebración de 4 debates, un debate entre los equipos técnicos, otro entre los candidatos a la vicepresidencia y 2 entre los candidatos presidenciales. Keiko Fujimori ha dicho que Luis Galarreta, su candidato a la vicepresidencia, le ha dicho que el equipo de Pedro Castillo no está aceptando esa opción. Esto aparte, por supuesto, de lo que vaya a pasar o no este fin de semana en Chota, que es, como ya dijo el Jurado Nacional de Elecciones, él no va a involucrarse, el jurado, en esta organización. ¿Por qué? Porque el jurado tiene sus protocolos, sus organizaciones, ¿no? Su metodología, evidentemente. Y bueno, lo que se sabe es que el equipo de Perú Libre estaría demandando solamente un debate entre candidatos presidenciales, descartando los demás. Mañana se va a reiniciar esta negociación entre ambas campañas y vamos a retomar este tema ahora más adelante, pero comenzamos con el vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, el parlamentario José Núñez, a propósito de la aprobación por insistencia, pues, de este nuevo retiro de fondos de las AFP. Esto va a pasar, se supone, al Pleno, y si nos atenemos pues a lo que fue el primer resultado, seguramente esta segunda votación en el Pleno será en la misma dirección. Congresista José Núñez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, muy buenas noches a todo el Perú, gracias por la oportunidad que me dan de poder transmitir lo sucedido en la Comisión de Economía. Tú dirás, mira... Adelante, sí. Cuéntenos exactamente lo que pasó. El Ejecutivo observó, hubo un debate y hemos llegado a este resultado. ¿Cuál fue la secuencia? Ya mira, el Ejecutivo presentó, el Pleno del Congreso aprobó una propuesta en la cual establecía la devolución del 100% de aportes a todos los aportantes que a ex aportantes que hubieran dejado de aportar hace 5 años a más y tuvieran 40 años a más. Esto se contemplaba en la línea de que en esta situación, en este momento, en el escenario que nos encontramos, para muchas personas que han tenido discontinuidad laboral y son mayores de 40 años, les va a ser muy complicado poderse reinsertar en el mercado laboral. En esa línea, el Congreso aprobó la devolución del 100%. Este punto en específico fue observado por el Ejecutivo, porque consideraba que no era lodable, ya que había personas de los 40 años que podían acogerse, podían volver a trabajar y poder en un futuro tener una pensión. Lo cual, desde mi perspectiva, no es real, porque por el mismo escenario en el que vivimos va a ser muy difícil que se inserten. Yo considero que existe la posibilidad de un 2% que se coloque en el mercado laboral. Creo que el Ejecutivo está considerando un escenario en el cual no estamos en crisis sanitaria, pero creo que en estas circunstancias tratar de ver quién tiene la razón, creo que al final terminaría siendo perjudicado los aportantes a la AFP. Y en esa línea lo que se ha decidido es acogernos, allanarnos en parte a las observaciones del Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que se ha aprobado el retiro de todos los aportantes, aportantes y exaportantes, todos los afiliados a la AFP puedan retirar hasta 4 UITs. ¿Cómo se retirarían? El primer mes se retirarían una UIT, el segundo mes otra UIT y el tercer mes se retiraría la diferencia. 2 UITs. La diferencia es si hablamos de las 4 UITs, que son 17.400, y en el caso de que la persona tuviera menos de eso, definitivamente se entiende que retiraría esta diferencia. Más el Congreso involucrado, digamos, la Comisión de Economía, en esta problemática en la que se puede encontrar mucha gente de 40 años a más que han dejado de aportar al sistema y que requieren de sus fondos probablemente para iniciar un emprendimiento o para poderse generar un propio trabajo en este momento que va a ser muy difícil encontrarlo. Se va a elaborar una nueva propuesta legislativa en la cual sería multipartidaria y sería presentada. La intención es la semana próxima.
para que pueda ser vista en el Congreso, en el Pleno y pueda ser aprobada. ¿Cuánto costaría este retiro de los 40 años a más? Son 6.000 millones de soles, que en realidad no es mucho. Y si tenemos en cuenta que muchas de las personas que se encuentran en esta situación hoy en día en sus fondos ya no tienen mucho dinero, hablamos de 50.000, 40.000, 30.000 soles, si hablamos de que estas personas alcancen la edad de jubilación para poder retirar sus fondos, estas personas percibirían pensiones de 50 soles, 30 soles, que definitivamente no les cambiaría la vida, ¿no? Y lo otro, hay que tener en cuenta también que muchas de las personas, la gran mayoría de personas que están en el sistema de privado de pensiones, ya no reciben una pensión de jubilación porque se acogen al retiro, a la jubilación anticipada, al REJA, lo que implica que se pueden disponer de sus fondos, las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55. Entonces, yo no veo mayor conflicto ni problema constitucional que se ha planteado en la observación, pero estamos yendo en la línea para no demorar el tema y poder beneficiar a todos en este momento con 4 UITs. Exacto, entonces a ver, detengámonos un poquito en los dos procesos. En el primero, el de las 4 UITs, que es lo que se ha aprobado ahora por insistencia, usted ha explicado cuál sería la metodología. ¿Esto cuándo va a pasar al Pleno? El Pleno, intuimos, pues va a votar a favor de esto. ¿Y en qué momento ya los usuarios podrán beneficiarse? Pensando que esto pueda pasar de manera acelerada, el día de mañana todos los integrantes de la comisión tendrían que firmar el dictamen de insistencia. Esto podría ser presentado el día lunes y se requeriría a la mesa directiva del Congreso para que pueda agendar un pleno extraordinario para que se pueda ver este tema, ¿no? Si consideramos que que tenga una decisión favorable de la mesa directiva, el martes podría convocarse al Pleno y aprobarse por insistencia, y ya sabemos que no habría mayor observación del Ejecutivo porque ellos mismos están estando de acuerdo con esta posición. Así que podríamos hablar que a finales del mes de mayo se podría estar ya, me imagino que va a haber un proceso como en los casos anteriores, de inscripción de todas las personas, porque hay que tener en cuenta que es algo voluntario, ¿no? Las personas que no quieren retirarlo no lo tienen que hacer. No lo tienen que hacer. Entonces, se van a tener que inscribir. Entonces, yo calculo que probablemente podrían estar retirando la primera semana del mes de junio. La primera semana de junio. Ok, entonces aquí usted me da un detalle, ¿no? Insiste en un detalle, que es que el Ejecutivo no observó esa parte, con lo cual implica que no vamos a entrar a un escenario a la chilena, donde el gobierno de Piñera sí se fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le dijo que no sobre este tercer retiro, y bueno, Piñera se allanó. Es decir, no tendría esa demora esto. Ahora, el otro tema, el de los 40 años mínimo, ¿cuál va a ser el detalle? Me dice, son 40 años para quienes no hayan aportado durante 5 años. ¿Es esa ya posibilidad que va a ir más adelante? Sí, ese es un planteamiento que se va a hacer de manera multipartidaria. Es para todos los exaportantes que tienen 40 años a más y dejaron de aportar hace 5 años a más. Y como te decía, Enrique, si una persona hoy en día tiene 45 años, dejó de aportar hace 5 y quiere encontrar trabajo en este momento, yo creo que va a ser muy difícil. Porque ya no ha tenido la continuidad laboral, y lo otro es que es un trabajador caro. Y en las circunstancias en las que nos encontramos, en las que las empresas no se encuentran muy bien económicamente tampoco, lo que van a buscar es reducir costos. Esa reducción de costos va por reducción de personal, y si sumo nuevos integrantes al equipo, voy a buscar que estos integrantes no me cuesten mucho. Entonces, por ese lado, yo sí considero que va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso que hablaba de una colocación de un 1% probablemente. Entonces, no podemos esperar, el Congreso no se puede mantener de manos atadas y decir, bueno, esperamos a que cumplas los 55 años y te puedas acoger al retiro a la jubilación anticipada, porque a los 55 probablemente esta persona pues ya no tiene vida, porque la tensión, la presión y muchas cosas que se le pueden venir en el camino eviten que esta persona llegue a los 55 años. Entonces, la vida de todas las personas es importante y tenemos que pensar en ellos
No que estamos en un escenario perfecto, porque no lo estamos, porque en otras condiciones estoy seguro que el Congreso no hubiera aprobado ningún anticipo, ningún adelanto de AFP. Bien. Pero en este caso creo que tenemos que hacerlo. Gracias, congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, por explicarnos los detalles de, en realidad, estos dos debates. Uno está ya prácticamente resuelto, nos ha dicho qué va a pasar con las 4 UITs, y este otro que va a tener todavía un desarrollo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a retomar la discusión electoral, porque como les decía, ahora mismo, ¿no? Keiko Fujimori es la que ha informado, el Jurado Nacional ha informado por el Twitter. Estamos proponiendo estos 4 debates. Repito, esto aparte de lo que vaya o no vaya a suceder en Chota, ¿no? Este fin de semana. Vamos a ver si eso se da o no. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que organiza los debates, digamos, con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera, con una metodología completamente equitativa, con un alcance pues en medios importantísimo. Les comentaba lo que fueron los ratings de los debates anteriores, altísimos. En realidad, el Jurado Nacional de Elecciones propuso 4 debates, uno entre vicepresidentes, otro entre equipos técnicos. El orden, perdón, es equipo técnicos, vicepresidentes, y 2 entre los candidatos presidenciales, que fue lo que se dio, al menos el de los candidatos presidenciales, lo recordamos muy bien, que se dieron entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori la última vez. Y la señora Fujimori ha dicho que Luis Galarreta, su candidato a vicepresidente, que fue hoy a esta reunión, le ha señalado que no aceptan estos 4 debates. Lo que sabemos es que el equipo de Perú Libre estaría proponiendo solamente un debate entre candidatos presidenciales, y esto se va a retomar mañana, porque se supone que debates tiene que haber, ¿o no? Vamos a hablar con Mauricio Zabaleta, politólogo, sobre este momento de la campaña, donde, bueno, Keiko Fujimori parece contraatacar mucho pues en la línea de esta frase que ella está usando, ¿no? Que no se corra el candidato, utilizo las palabras de ella. El candidato está en estos momentos internado en la clínica La Luz, en Santa Beatriz. Él ha señalado que lo que se tiene ha sido pues una descompensación, aparentemente una faringitis también. Vamos a ver cómo evoluciona la salud del candidato. Ojalá que bien y ojalá que rápido. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. El momento donde, claro, las campañas tienen sus etapas, ¿no? Y la primera etapa de esta segunda vuelta parece haber sido marcada por, para muchos electores, el shock de la situación, ¿no? De estar frente a 2 candidatos por los cuales la mayoría del país no votó, cada uno, ¿no? con su anticuerpo, pero al mismo tiempo con un primer momento en el cual claramente se ha sentido de alguna manera el peso del antifujimorismo, ¿no? Frente a un candidato que, bueno, que recién se está delineando, recién se está conociendo. Pareciera que vamos a entrar a una segunda etapa de esta campaña. ¿Estarías de acuerdo? Sí, en general la elección ha cambiado muchísimo en las últimas 2 semanas, luego los resultados de primera vuelta. Hay que decir una cosa importante en relación a las elecciones pasadas. Estos 2 candidatos que tenemos en segunda vuelta son los más impopulares de este nuevo periodo democrático que se inauguró a principios del 2000. Sumados sus votos válidos, superan un poco más del 30%. Los candidatos anteriores que pasaron una segunda vuelta, si sumábamos sus votos válidos, superaban el 50%. Entonces estamos frente a candidatos o relativamente desconocidos, como el caso del señor Pedro Castillo, o conocidos pero impopulares, como es el caso de Keiko Fujimori. Ahora, vemos, por el caso del señor Castillo, una campaña aparentemente improvisada, bastante desordenada, con problemas de coordinación entre el partido que lo ha acogido y el propio candidato. Y en el caso de Keiko Fujimori, vemos una candidata que parece no saber cómo abrirse hacia los electores que desconfían de su candidatura. Y lo que vemos ahora es a Keiko Fujimori mucho más a la ofensiva, porque le conviene muchísimo, ¿no? Ella tiene que llamar la atención rápidamente y echar luz sobre su oponente electoral y retarlo, que es lo que estamos viendo en estos últimos 2 días. Así es. Y bueno, va mostrando adhesiones, ¿no? Como la del ex ministro de Economía, Luis Carranza, que claro, que en realidad entusiasma, ¿no? A muchos en redes, pero también es cierto que Carranza, que por cierto dejó hace poco la CAF en medio de cierta controversia, ¿no?
y que sin duda pues, es un economista capaz, pero de alguna manera representa la línea que ya se sabe que en todo caso pues, tendría Keiko Fujimori en materia económica. Entonces ahí hay un tema que es importante, yo creo, entender y analizar, es que si el electorado está pidiendo un cambio, hablábamos ayer en la encuesta de CPI, el 58% dice que se mantenga el modelo pero con cambios, el 33%, que seguramente está muy alineado con Castillo a estas alturas, dice que se cambie el modelo económico y un 5% aproximadamente dice que no se cambie nada. Keiko Fujimori es de alguna manera la candidata del statu quo, pero tiene que también leer esos resultados. Esto no es solamente de administración, de decir yo puedo ser la mejor piloto, tiene que plantear cambios sobre todo en circunstancias como esta, como la de la pandemia. ¿Se puede desmarcar ella de ser la candidata del establishment? Necesita hacerlo. Si Keiko Fujimori quiere tener alguna chance de ser presidenta del Perú, tiene que dejar de ser la candidata del establishment. Y lamentablemente para su candidatura, lo que ella ha estado haciendo en las últimas 2 semanas es tratando de defender el status quo. Yo imagino que las elecciones, que las encuestas, vinieron con mucha sorpresa para las personas de Fuerza Popular. Y se vieron ante la primera reacción de nosotros somos el orden y somos la continuidad, frente a un candidato que es bastante más radical que muchos de los candidatos que estaban en primera vuelta, que no era muy conocido en Lima, pero lamentablemente, nuevamente, para la candidatura de la señora Fujimori, no va a poder avanzar si es que se presenta como aquella persona que va a defender un status quo, que además nos encontramos, recordemos, en plena pandemia. El mes de abril ha sido el mes más terrible, más doloroso para los peruanos, y la candidata Fujimori debería calcular de que aquellas personas que están votando por ella, porque es, primero, fujimorista, digamos, porque lleva el apellido Fujimori, que es una facción pequeña del electorado, digamos que está entre 5 o 10% máximo de los electores, y el resto que está votando por ella porque tienen temor frente a la candidatura de Pedro Castillo, ellos van a seguir votando por ella, incluso si es que muestra un impulso más, no sé cómo podemos llamarle, pero redistributivo, anti-establishment, ¿no? Ella le conviene acercarse frente a lo que podríamos llamar un centro, pero eso no es el centro en realidad, es una postura más anti-elitista, ¿no? O sea, mostrarse como una candidata que no es la candidata de los ricos, y vamos a ver si Keiko Fujimori puede hacerlo. El candidato Pedro Castillo, por su parte, está mucho más cómodo, ¿no? Es un candidato que, al parecer, está mostrando mejores reflejos políticos inmediatos que la señora Fujimori, pero tiene el problema que mencionaba anteriormente, que es el problema de la relativa improvisación. Recordemos además que esta es una candidatura que esperaba pasar la valla electoral. Digamos, esos eran los objetivos que se había planteado el partido Perú Libre cuando comenzó a participar en este proceso electoral, y se ve en una segunda vuelta, y ahí es donde tiene que comenzar a calibrar, ¿no? Porque en la plaza pública, en su gira por el norte, Pedro Castillo ha terminado diciendo cosas que han sido muy mal recibidas por el resto de ciudadanos, como por ejemplo desactivar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otros elementos que son importantes para poder saber si estamos o no frente a un candidato democrático. Allí es importante porque, claro, a Fujimori, por el peso que carga, no solamente por su apellido, sino por su propia gestión del poder, por decirlo así, en los últimos 5 años, se le exigen compromisos con razón, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el tema anticorrupción, sino con el tema de la institucionalidad democrática. Entonces, claro, eso está bien y hay que seguirlo haciendo. Pero cuando tienes al frente a un candidato que lo que dice efectivamente, y lo dice, o sea, de ahí podemos decir que no, que bueno, que esto se puede interpretar. Comenzamos en este juego polivalente, ¿no? Que es muy peligroso, porque hay quienes señalan, no, el señor habla para tal audiencia y luego hablas para tal audiencia. Pues bueno, de esos son los políticos que hemos criticado toda la vida, ¿no? Así ha entrado en crisis la política, con esta falta de conexión entre el sentir, el pensar y el hacer.
¿verdad? Entonces el señor está diciendo que va a desactivar el Tribunal Constitucional, que va a desactivar la Defensoría del Pueblo, que va a desactivar SUNEDU, ¿no? Que precisamente ha sido pues un símbolo de alguna manera democrático, por decirlo, ¿no? Los últimos años. Entonces, claro, Castillo puede tener esos reflejos, pero ¿puede crecer con unos mensajes de esa naturaleza? Sin duda puede crecer, porque en el Perú existe, y sobre todo en este contexto de pandemia, en el Perú existe una animadversión respecto al Estado, ¿verdad? Porque es un Estado que de repente no termina de suplir ciertos servicios que son esenciales para los ciudadanos, que no puede garantizar el número adecuado de atención primaria, de camas UCI, o que si tú estás en la economía informal, por ejemplo, te trata de regular. Entonces hay mucho... Sí, de acuerdo, Mauricio, pero discúlpame... animadversión. Sí, pero discúlpame un paréntesis ahí para poder entender mejor. Ok, claro, hay un sentimiento antiestado, pero hay un 58% que te dice que quiere cambios, pero cambios, digamos, no cambiar del todo el modelo, y eso, por supuesto, incluye la institucionalidad democrática. Entonces, uno se pregunta, y a eso iba mi pregunta, ¿hasta dónde puedes crecer con un discurso antiestado? ¿Hasta el 70% del electorado? ¿Hasta el 75% del electorado? Eso es posible porque por momentos, y interpretando la votación de la primera vuelta, no parece ser que el anti vaya a crecer indefinidamente. A eso iba. Es que no lo sabemos en realidad, ¿no? Por un lado, el señor Castillo podría seguir creciendo. Tiene una candidata muy impopular al frente. Sin duda. Keiko Fujimori se ha ganado a pulso su impopularidad. Y me gustaría agarrar el punto de, digamos, esta amenaza hacia la democracia. Los dos candidatos son candidatos que generan peligro hacia nuestra democracia. Son dos candidatos que podemos decir que tienen impulsos autoritarios. En el caso de la señora Keiko Fujimori, hemos visto, bueno, no solamente por el pasado del gobierno de su padre, sino porque ella, ejerciendo el poder en estos últimos 4 o 5 años, durante el Congreso que duró desde el 2016 a 2019, ejerció el poder de manera irresponsable y también tuvo su bancada un impulso anti-reformas tecnocráticas. No nos olvidemos que además quienes recibieron al señor Pedro Castillo en el Congreso fueron la bancada de Fuerza Popular. Héctor Becerril, así es. Comparten, digamos, ese elemento. En el caso del señor Castillo, él no ha gobernado, no tenemos ese precedente, pero tenemos sus declaraciones. Entonces, los dos son problemáticos. Mira, sería distinto si es que tuviésemos un candidato con claras credenciales democráticas. En ese sentido, pues podría arrinconar al otro, ya sea al señor Pedro Castillo o a la señora Keiko Fujimori diciendo: yo soy el candidato que garantiza la democracia. Vota por mí porque no quieras que lleguen estos dos peligros para nuestra estabilidad democrática. Pero no es así. Entonces, en esta competencia no podemos saber cuál es el anti que va a crecer más, porque tenemos dos candidatos que lamentablemente los dos consisten en peligros para nuestra democracia. Politólogo Mauricio Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara con estas interesantes perspectivas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un actor político, porque APP es un actor político en estas circunstancias, y Luis Iberico es el secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso. ¿Qué esperan los actores políticos que por supuesto representan pues unas tendencias del electorado en estas circunstancias? Vamos a preguntárselo después de la pausa. La campaña va entrando sin duda a semanas decisivas, los números se van a mover hacia arriba, hacia abajo. Evidentemente el candidato Pedro Castillo lleva una ventaja importante. Acabamos de conversar un poco lo que significa, ¿no?, las resistencias a lo que representa también el fujimorismo. Vamos a ver qué tanto eso para la candidata Keiko Fujimori se puede revertir o se pronuncia definitivamente esta ventaja que tiene el candidato Castillo. Vamos a conversar con Luis Iberico, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso.
expresidente del Congreso, por cierto, porque aquí estamos hablando de una ecuación de gobernabilidad y democrática que por supuesto va más allá de la mera victoria de uno de estos dos candidatos que, como sabemos, pues han llegado a la segunda vuelta con una suma que no supera pues el 30%. Eso es para que cualquier democracia se preocupe. Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Quique. Encantado de estar en su programa. Muchas gracias por su gentil invitación. Bueno, ¿cómo ve la situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer en todo caso los candidatos? ¿Qué es lo que está esperando APP, que siempre tiene una presencia, particularmente ahora también en el Congreso, y un movimiento importante, ¿no?, en varias regiones del país? ¿Qué es lo que deberían hacer en todo caso los dos candidatos en estas circunstancias para romper con esa desconfianza que sin duda despiertan en una proporción importante del electorado? Dos planos, Enrique. El primero, el plano de lo concreto, el plano de lo de hoy. Y por eso en nuestro último comunicado hemos señalado que queremos ver propuestas concretas, aterrizadas, bien sustentadas sobre la vacunación, sobre las plantas de oxígeno, sobre las camas UCI. Y también el otro tema que va junto con el asunto de la pandemia, que es el tema del trabajo. ¿Qué medidas se van a tomar para generar puestos de trabajo? Y se generan puestos de trabajo con la inversión privada. Ahora estamos viendo que la inversión privada está tambaleando, hay preocupaciones, el dólar se dispara por la incertidumbre que se está generando, cuando lo que necesitamos es atraer inversión y no espantarla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darle confianza, seguridad jurídica a las inversiones pequeñas, medianas, grandes, nacionales, extranjeras o lo que fuere? Porque en el Perú, donde hemos perdido ya 2 millones y pico de puestos de trabajo y muchos millones están en una situación de zozobra permanente, no podemos darnos el lujo de encima de espantar la inversión. Ese es un plano, ¿no? Lo terrenal, la economía, la inversión, el trabajo, el COVID. Y el otro plano es el plano ya de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad, que es también otro asunto que queremos ver, qué es lo que dicen los candidatos, y obviamente uno más que el otro nos está generando preocupaciones. Claro, ahora, de todas maneras, lo que representa, bueno, Keiko Fujimori, el tema de inversión privada, tiene una propuesta, digamos, mucho más pro que la que puede tener el señor Castillo, que dice que no va a espantar a la inversión, pero se van a renegociar contratos, se va a cambiar la proporción, digamos, de utilidades, como él lo explica, de las empresas mineras, etc. Pero la candidata Fujimori también, evidentemente, y las encuestas lo reflejan hasta ahora, despierta una resistencia muy grande, ¿no? Y despierta una resistencia muy grande que de repente no tiene que ver exactamente con el manejo de la economía, porque precisamente el fujimorismo lo que hizo fue poner el modelo económico por delante. Muchos dirían que incluso el tema de la Constitución del 93 fue más que para solidificar ese modelo económico, para justificar un régimen semiautoritario. Entonces eso también tiene varios matices y usted conoce esa historia muy bien. Pero el hecho es que Keiko Fujimori puede garantizar, si se quiere, esa parte de la inversión que usted señala, pero la otra parte le es bien complicada, ¿no? Pero no todo está solucionado en el tema de la economía por el lado de Keiko Fujimori, ¿no? Porque este modelo económico, que obviamente es mejor que los modelos que nos propone el socialismo del siglo XXI, el señor Chávez, el señor Castro en Cuba, qué sé yo, pero hay muchas cosas que hay que modificar. Hay que salir de un esquema mercantilista a un esquema de capitalismo y, si es posible, fomentar mucho el capitalismo popular, porque el Perú es un país de capitalistas populares que viven en un 70% en la informalidad. Y ese es un gran desafío que tenemos por delante, y manteniendo la economía tal cual está, ¿no? No vamos a poder. Y ahí el Estado también tiene un papel que jugar, porque los organismos de control finalmente están pintados en la pared y no se defiende como se debe defender bien al consumidor, al ciudadano de a pie, frente a atropellos que se producen por los monopolios, oligopolios, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay mucho pan por rebanar todavía por el lado de Keiko. Claro, las propuestas del otro candidato de Castillo yo las veo terribles, ¿no? En el plano económico, y vamos a ver cómo se va centrando, ¿no? Y centrando de la verdad, no de la boca para afuera. Ahora, en el plano democrático, constitucional... Perdóname, Luis, allí eso es bien interesante, porque ahorita estamos hablando todos de gestos, pero ¿cómo se centra un candidato de verdad? ¿En qué momento la centrada es en serio?
cuando comienzas a anunciar tu equipo de gobierno, cuando Por ejemplo. en el caso de Castillo, por ejemplo, reniega del plan de gobierno y dice, bueno, eso lo hizo Cerrón y no lo hice yo, y lo que yo propongo es esto? ¿Cómo se centra? Porque hemos tenido otras historias descentradas, como la de Ollantumala, por ejemplo. Claro, Ollantumala firmó un compromiso públicamente, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, ¿no? La hoja de ruta. Y además, al final, a su equipo económico lo cambió por otro, ¿no? Y las cosas comenzaron a marchar por un lado mucho más positivo que lo que estaba proponiendo inicialmente, ¿no? Por el lado de Castillo, lo malo es que vemos que cuando está en sus mítines dice una cosa y cuando la prensa le mete el micrófono y le insiste, ya dice otra, ¿no? Entonces ahí sí tenemos esa preocupación. Ese es un grave problema, Sí. eso no es cualquier cosa. Sí. Eso es un grave problema que va más allá de la retórica, ¿no? No, y se han dicho cosas como que nos vamos a salir de la Alianza del Pacífico, o sea, nos queremos suicidar, que a dónde nos vamos a ir, que un poco más y nos vamos a salir del Fondo Monetario Internacional, no vamos a pagar la deuda externa. Entonces hay muchas voces que de repente no son todas del propio candidato Castillo, ¿no? Pero eso también preocupa, ¿no? Que haya las voces del señor Cerrón, la voz de Castillo, la voz de los futuros congresistas. Esa bancada, ¿con quién va a estar alineada? O la mayor parte de ella, ¿con Castillo, con Cerrón? ¿Con quién? ¿Con el Movadef? ¿No? Entonces son cosas que preocupan. Y por el lado de la institucionalidad democrática también, obviamente Keiko tiene un pasado que la pone en una situación difícil, pero Castillo no tiene pasado, pero tiene futuro, porque está anunciando cosas, claro, algunas las está rectificando, como el tema de cerrar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es una cosa que nosotros de APP no admitimos. Que se golpee una institución como la Defensoría del Pueblo, no admitimos. Pero también ha dicho que el Tribunal Constitucional va a correr la misma suerte. Ahora, Entonces, sí, claro. entonces, o sea, podríamos decir, de Keiko tenemos dudas, pero de Castillo ya tenemos certezas, porque lo está anunciando, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Las dudas, las certezas, pero hablas del pasado y el futuro y efectivamente, Sí. lo poco que conocemos en realidad del pasado de Castillo va por el lado, a ver, el señor Castillo tomó una decisión consciente, que fue sumarse al SUTEP CONARE, que fue, Así digamos, fundado por el señor Huaynalaya, que tenía campamentos de adoctrinamiento, y él tomó la decisión consciente de repente, digo, él no es estructuralmente un radical, pero tomó la decisión consciente política de decir, me uno a estos para sacar del camino al SUTEP oficial, que se había plegado a la reforma, por supuesto, magisterial, a la reforma meritocrática, de repente con el fin de ganar espacio político, y de hecho lo hizo. Pero el tema es que él tomó esa decisión. Entonces, esa parte de su pasado, que no conocemos mucho más, está clara. La otra parte de su pasado que conocemos es que el señor lleva 25 años como maestro en una escuela rural, y esto sí lo quería comentar con usted, porque usted de repente ya ha hecho esa revisión. No solamente es de Tacabamba, como César Acuña, ¿no? Sino que es de Lavallejo. Castillo es de Lavallejo, Lucho Iberico, y no solamente ha hecho su pregrado, sino su posgrado en psicología educativa. ¿Hay algo que comentar por ahí? Ya no le pregunto de repente al congresista, sino al funcionario de Lavallejo y al periodista. Me imagino que usted se ha interesado en esa historia. Es que no solamente hay uno. La otra vez estábamos sacando cuentas y hay como 17 congresistas nuevos que han estudiado en Lavallejo. Así que Lavallejo tiene como una bancada, digamos, ahí en el Parlamento Nacional. Claro. Y multipartidario, ¿ah? Multipartidario. Hay de APP, hay de Fujimorismo, hay de Lapicito, hay de varias bancadas. Así que muchos han pasado porque evidentemente estamos hablando de una universidad de repente que tiene es la en este bancada momento... hay hermanos, muchísimo que hacer. De repente esa puede configurarse como la bancada. Pero, ¿qué sabemos o se sabe algo más de cuál fueron los movimientos del señor Castillo? ¿Tuvo buenas calificaciones? ¿No? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sabemos? Mira, no hemos revisado, no estamos en el plan de hurgar en sus notas, ¿no? No lo sé, la verdad, ni tampoco nos hemos preocupado por eso, pero bueno, son muchos los que han pasado por Lavallejo, que tiene como 130.000 alumnos a nivel nacional, ¿no? Y obviamente ese estado en Cajamarca, muchos de Cajamarca van a Trujillo a estudiar, ¿no? O a Lambayeque, ¿no? Entonces, no es... No, pero el perfil del personaje...
el perfil del personaje es interesante, ¿no? Porque tanto hemos hablado de Acuña como una historia de éxito. Bueno, esto es una historia de éxito desde el otro lado. O sea, es paisano y terminó estudiando en la universidad primero, ¿no? Bueno, es un semillero pues de candidatos presidenciales, Lavallejo, ¿no? Y congresales y congresistas, ¿no? Y bueno, volviendo entonces bueno. al futuro de Keiko Fujimori. Ok, Mira, si Castillo tendría que tomar estos pasos, ¿qué tendría que hacer Keiko Fujimori? El papel de Keiko Fujimori en el Congreso que comenzó en 2016, ya conocemos lo que fue. Ollantumala conversábamos hace algunas semanas y decía muy tajantemente que Keiko Fujimori es la autora política de lo que estamos viviendo. Entonces, ante esas circunstancias, ¿qué le tocaría a ella? Bueno, la ventaja es que ahora ya no tiene control parlamentario, ¿no? Gane quien gane, no tiene control parlamentario. Lo más probable es que las demás bancadas sean las que metan la mesa directiva. Mucho cuidado, ¿ah? Porque ni el uno ni el otro. Entonces, si los dos generan suspicacias... A ver, si Keiko tuvo la bancada de Fujimorismo, hizo lo que hizo, era porque tenía pues una mayoría abrumadora. Ahora ya no la tiene, ¿no? Ya no la tiene. Pero el Castillo, lejos de aprovechar eso, lo que te anuncia es el cierre del Congreso. Entonces, como te digo, de una tendremos dudas, del otro parece que tenemos certezas. Porque desde el momento, Quique, que quiere hacer una asamblea constituyente, ya está anunciando el cierre del Congreso. Porque la Constitución no prevé asambleas constituyentes. En la Constitución dice que el Congreso de la República, estos que acabamos de elegir, pueden hacer reformas parciales o incluso una reforma total de la Carta Magna, este Congreso. Pero si viene el señor Castillo e insiste con su asamblea constituyente, quiere decir que hay dos opciones. O cierra el Congreso para instalar la asamblea constituyente, o te monta, como pasó en Venezuela, ¿no? Una asamblea constituyente paralela que se siente encima del Congreso de la República y coordina directamente con el Ejecutivo, porque una asamblea constituyente que surge cuando hay golpe de Estado, cuando hay crisis terribles institucionales, una asamblea constituyente es todopoderosa y si le da la gana en ese momento se fuma al Congreso y seguimos adelante. Entonces, esa es otra cosa que tiene que... o termina con esta historia, o yo no sé qué va a pasar, ¿no? Porque quiere amenazar con cerrar el Congreso ya pues otra vez, ¿no? Otra vez estamos en lo mismo. Entonces, esas cosas son las que me preocupan del candidato Castillo, ¿no? Y hay tiempo para que corrija, sí. Un compromiso, por ejemplo, ya... Se acabó el tema de la Asamblea Constituyente y como lo hemos propuesto nosotros, discutiremos reformas constitucionales dentro de un año. Ahorita hay que hablar de la pandemia, de la crisis económica. El 2022, julio, ya, que su bancada meta 100, 200, todo, que se reforme toda la Constitución si quieren proponerlo. Porque será este Congreso, y no una Asamblea Constituyente, este Congreso elegido democráticamente, el que hará las reformas que requerirá pues un alto nivel de consenso. De acuerdo. No hacer a las patadas una nueva constitución. Y sabe Dios qué constitución. Para terminar, Luis Iberico, esta entretenida conversación, porque hay que entretenerse en medio de las circunstancias. Sí, claro. Yo soy no solamente un terco optimista, sino que creo que un poquito de este tipo también de miradas nos ayudan a bajar los ánimos. O sea, la polarización no le hace bien al país, porque en medio de la polarización la discusión centrada se va perdiendo, se va caricaturizando. Entonces, lo que yo quería preguntarles, ok, ustedes están evaluando esta situación, hay todavía algunos días para que los candidatos terminen de definirse. ¿APP va a definir apoyo a uno de los dos eventualmente? Sí, justo hoy he estado conversando con César Acuña, nuestro presidente del partido, porque la idea es que haya una reunión partidaria para definir estas cosas. Estamos hablando del día 14, que tendríamos una decisión tomada, ¿no? Perfecto. Pero eso no significa que estamos mirando y tranquilitos, porque cada comunicado que sacamos está planteando ciertas cosas con las cuales nos tomamos pues con todo derecho la libertad de ir evaluando a cada uno de los candidatos, ¿no? Y eso es lo que le toca... No es escuchar pasivamente, es escuchar activamente, ¿no? Y eso es lo que le toca al elector. Y lo que hay que entender en el Perú también es cuando dicen, en el Perú no hay endose. Sí, no hay endose como tal, pero hay un diálogo. Entonces uno va viendo también a los candidatos por los cuales uno ha votado en la primera vuelta y cualquier democracia responsable va estableciendo de alguna manera esta comunicación democrática, por cierto, claro, para poder tomar la mejor decisión. Así es. Y siguen escuchando lo que dice Soto, lo que dice Acuña, lo que dice...
sea, la gente Efectivamente. escucha igual, ¿no? Efectivamente. Finalmente siembran opinión pública, ya no es la época antigua que, sobre todo el APRA, ¿no? A ver, todos compañeros vamos a votar así y se acabó, ¿no? No es tan fácil así, las cosas han cambiado, estamos en la época del Twitter, del Internet, la gente es más libre, está menos sujeta a este tipo de mandatos partidarios, doctrinarios, pero igual hay liderazgos, hay opiniones, ¿no? Que se escuchan y que te pueden mover la votación. Y el elector no... Además, tú y yo sabemos cómo están las encuestas que vienen, se están moviendo mucho. Se están moviendo y mañana seguramente se van a conocer y el fin de semana también. Luis Iberuco, un gusto como siempre. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Listo, muchas gracias, Quique. Encantado, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa, pero a ver, hemos tenido el debate, lo hemos ido desarrollando, ¿no? Pero hemos tenido el debate del tema de las tarifas eléctricas. Hemos visto, escuchado una parte en este debate sobre la decisión que va a tomar Austin Hermín. Vamos a conversar con Pedro Gamio, ex viceministro de Economía, a propósito de este proceso. ¿Qué va a pasar finalmente con las tarifas? Volvemos. Estos últimos minutos recibimos a Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, sobre este debate de las tarifas eléctricas. La Suprema le dijo a Austin Hermín que tenía que cambiar, ¿no?, lo que se había venido dando. Había, se supone, una distorsión a favor de las empresas grandes. Es una conversación técnica, ¿no?, y complicada, pero había una distorsión a favor de las empresas grandes en detrimento, pues, del ciudadano común. Este nuevo reglamento que está en discusión lo que haría, según, ¿no?, una de las orillas, sería aumentar realmente de manera importante la tarifa para un montón de empresas, que les haría muy difícil la vida, y el anunciado beneficio para el ciudadano de a pie, el ciudadano regulado, como se le llama, como usted o como yo, sería realmente nimio, y que a mediano plazo incluso las tarifas podrían subir. ¿Eso es así? ¿No es así? Pedro Gamio, por favor, cuéntenos su punto de vista de la manera más sucinta y directa posible para que el televidente lo pueda entender. Buenas noches. Buenas noches. No es así. Austin Hermín tiene razón al haber informado al país que estaríamos regresando a la situación de los precios del año 2015, es decir, hace 6 años. En este momento ocurre algo inexplicable. 2.500 grandes consumidores pagan la mitad de lo que pagan 7,5 millones de familias peruanas. Tenemos la tarifa regulada, la segunda tarifa regulada más cara del continente. Y eso afecta a la economía de la pequeña empresa y de las familias peruanas. Es deber del Estado, del poder regulador del Estado, la cancha plana, la libre competencia. Si hay 3 operadores que están teniendo una posición de privilegio porque están despachando más tiempo del que deben, y por ello se están perjudicando todas las empresas generadoras del Estado, empezando Electroperú, y más de 10 generadoras privadas, y sobre todo el usuario final, porque paga una electricidad cara, el Austin Hermín ha prepublicado una norma que debe ser pronto aprobada para ponerle punto final a este problema y avanzar en el uso de las energías renovables que ayuden a atender el crecimiento de la demanda a partir del año 2025 y ir gradualmente bajando el costo de la tarifa eléctrica a los usuarios finales. No tenemos por qué tener una tarifa eléctrica tan cara, y eso tiene que ver con la cancha plana, con la libre competencia y que no haya posición de privilegio para nadie. Es decir, esta decisión, si se confirma el proyecto inicial de Austin Hermín, porque me parece que lo van a anunciar finalmente en mayo, luego pues de las opiniones que se está recibiendo, esta decisión lo que haría sería aplanar la cancha, es decir, que las empresas que están pagando relativamente menos paguen lo que les corresponde, pero no necesariamente hablaríamos en todo caso de una reducción importante para el ciudadano. Estamos hablando en todo caso de un término de equidad. Sí, esta medida significa un descuento entre 3.5% a 5%, pero en la forma que gradualmente la cancha sea plana y se apruebe este proyecto de ley de energías renovables que busca que pasemos del 5% a por lo menos el 15% de participación del sol y el viento, esto puede llevar al mercado eléctrico peruano a un descuento aún mayor. Son medidas importantes porque estamos haciendo que el mercado eléctrico tenga libre
competencia entre todos y no haya privilegio para nadie. Ese es el concepto. Y esto tiene que ir de la mano de lo otro que estoy diciendo, que es un gradual mayor participación, una gradual mayor participación de energía solar, de energía eólica, y vamos a lograr las tarifas que otros países están logrando. En este momento en Chile se paga mucho menos por la tarifa eléctrica de los hogares, de las residencias, de las familias, porque están usando la energía solar. Perú puede hacer lo mismo y tiene grandes posibilidades. Muy bien, bueno, queda claro entonces esta perspectiva. Vamos a ir a una pausa, Pedro Gamio, pero yo quería aprovechar su presencia como militante del Partido Morado para que nos cuente qué cosa está pasando en el Partido Morado, que en un momento pues encarnó para muchos electores una ilusión. Usted ha sido crítico en su momento de lo que fue el papel de Julio Guzmán y por supuesto estamos interesados en saber su opinión sobre el futuro de este partido. Vamos a una pausa. Volvemos con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, pero también militante del Partido Morado, por añadidura, quien ha sido crítico de la opción de Julio Guzmán. Ya vemos cuáles fueron los resultados del Partido Morado en estas últimas elecciones. ¿Qué pasará de aquí al futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, hay una decisión de muchos militantes de las regiones del Perú y de Lima metropolitana que han pedido la renuncia de todos los dirigentes, empezando por el presidente del partido. La respuesta no ha sido la esperada, se echa la culpa a terceros, incluso al propio presidente de la República, de esta derrota. Me parece que se está demostrando una falta de vocación autocrítica. Lo que se pide es algo sano y saludable, y es un acto de dignidad. Que quien no ha tenido éxito y quien ha tenido todas las prerrogativas pase al costado y dé la oportunidad de una refundación para lograr que la política se abra un camino nuevo con este partido y sea signo de docencia y decencia, empezando por el respeto a los dirigentes regionales y por dejar de direccionar todos los cargos que sean elegidos por el sufragio de los militantes e ir hacia ajustes en el estatuto para que haya un gobierno democrático del partido y lo que se dice hacia afuera también se haga en casa. Es decir, que un partido joven, un partido nuevo sea ejemplo y no repetir las viejas formas de hacer política que tanto daño han hecho en nuestro país. Si no se acepta esto, ya se ha acordado, hemos tenido sendas reuniones, nos vamos todos. Y esta es una decisión firme que se debe materializar en las próximas horas y va a ser una pena, pero lamentablemente no hay actitud transparente, no hay afán de rectificación y si bien ha habido hechos externos, lo principal ha sido el excesivo personalismo y la falta de reconocimiento de que hay que hablar con la verdad y hay que reconocer que Carolina Lizárraga era una mejor candidata y estoy seguro que hubiera tenido una mejor opción. Pero esa es una opinión que queda a criterio de esta mayoría de militantes que hoy estamos buscando que la política peruana tenga partidos que estén a la altura de ganarse la confianza de los ciudadanos. Muy bien, Pedro Gamio, muchas gracias por su intervención esta noche. Entonces la advertencia está clara dentro del Partido Morado, si es que Julio Guzmán no responde con la renuncia. Alberto Bengolea renunció al partido al PPC, ¿no? En estos casos, para bajar al llano. En este caso, si Guzmán no responde, pues lo que se podría ver es un éxodo de militantes. Gracias, Pedro Gamio, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con En Pared, sigan con Lucho y Joana y nos reencontramos mañana. Adiós.